Bien, ¿puedes visualizar la pantalla? Sí, sí lo puedo visualizar. Ya, perfecto. Ok, este ejercicio tiene que ver con, bueno, igual que la mayoría, ¿no? Revisar el que tiene la escritura correcta. La pregunta es así: considerando las normas ortográficas de la RAE, las palabras pueden escribirse en minúsculas o minúscula inicial o enteramente en mayúsculas. En ese sentido, señala el enunciado que cumple dicha normatividad. Bien, entonces tenemos allí los siguientes enunciados. En la A, el ex legislador de Castillo es el defensor legal de la fiscal Benavides. En la B, según los evangelios, Iscariote fue el apóstol que traicionó al Mesías. En la C, el arzobispo dijo, es una pena que todavía haya Judas en el camino. En la D, la ilustración o siglo de las luces confiaba en la razón y la ciencia. Y en la E, la FF confirmó que el Tigre Gareca ya es el entrenador de La Roja. Bien, entonces acá el enunciado que está correctamente escrito es la D, porque cuando hablamos de la palabra ilustración hace alusión a una denominación de un tiempo, ¿no? Que también es conocido como el siglo de las luces. Por eso es que el siglo de las luces también está en altas. Luego, ¿qué más te explican acá? Que según el diccionario de la lengua española, todos los movimientos filosóficos y culturales, ¿no? Tienen que tener esta normatividad de las mayúsculas. Por eso es que la D es la correcta, pero no sé cuál exactamente era tu duda. Es que yo cuando estaba en clase creo que escuché que era la E, pero creo que no, porque si no tendría que ser todo mayúscula la F, F, C, H. Ahí creo que está el error. No, o no. Claro, exactamente. Sí, creo que yo escuché mal y por eso decía por qué habían marcado la E, pero ahí Ah, sale. ya. Ajá, en eso creo que me Ok. confundí. Escuchaste E por D y te generó duda. Ajá, Ah, ya, hijita. Ok, entonces ya estás tranquila con la respuesta. sí, esa era mi única duda. De ahí estaba resolviendo ahorita lo que me faltaba, que no escuché. Pero Ya, entonces cualquier cosa me preguntas, estoy acá. sí, Listo. ¿Cómo estás? Montenegro, Córdoba, no se ve tu nombre. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Disculpe una consulta. En las enfermedades, ¿en qué casos lleva mayúscula? Cuando llevan el nombre del científico. A ver, déjame buscarte ejemplos, ¿ya? Para proyectarlos. Ya.
¿Puedes ver la pantalla? Sí, profesora. Ya, mira, ahí hay ejemplos de cuando las enfermedades tienen alguna palabra en mayúscula. O sea, la regla realmente es que las enfermedades van en minúscula, pero si incluye el nombre propio, ¿sí? Del científico o el que las descubrió, o las patentó, las investigó, este tiene que estar en mayúscula. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome de la enfermedad de Parkinson, Parkinson va en altas, ¿no? Lo mismo el trastorno de Tourette también va en altas, ¿no? En el síndrome de Down, la palabra Down, por eso tiene que ir en altas, pero no todas, solamente esa palabra. ¿Ok? Ok, profesora, gracias. Y disculpe, Mm, sí. cuando digo, por ejemplo, Día de la Canción Criolla, ¿día llevaría mayúscula o no? Claro, porque hace alusión a una festividad. Una cosa es decir, el día miércoles iremos a la playa. Ahí no está haciendo alusión a ninguna festividad, ni civil ni religiosa. Pero si esa palabra día está incluida dentro del nombre de una festividad, como por ejemplo Día de la Madre, ¿no? Día de la Canción Criolla que tú me dices, ahí sí tiene que estar en altas. ¿Ves? Por eso es que acá hay un ejemplo parecido al que tú has dado, ¿no? Día de la Canción Andina, por ejemplo, ¿no? Semana Santa, ambas en altas, fiestas patrias, ambas en altas. ¿Ok? Gracias, profesora. De nada. Hola, Mateus. Buenas tardes. A ver, vamos a compartir la pregunta 5. Mateus, ¿puedes ver la separata? Sí, Miss. Ya, a ver, mira, vamos a leer y luego vamos a identificar cuáles llevan altas y cuáles llevan bajas, ¿ok? Dice, considerando el conjunto de normas que rige el uso correcto de letras mayúsculas y minúsculas, señale la serie de letras que completa adecuadamente el enunciado. Señores, quien declara un estado de emergencia, ¿acaso lo hace el comandante general de la policía? Bien, entonces ahí tenemos dos preguntas que hacen a este evocativo señores, ¿no? Entonces, la respuesta es beso, ¿sí? Porque tenemos una coma vocativa que luego apertura a una pregunta, tiene que estar en bajas, ese pronombre interrogativo quién, ¿sí? Ahora, cuando dice quien declara un estado de emergencia, también la expresión estado de emergencia tiene que estar en bajas porque en este caso equivale simplemente a una situación como tal. Luego tenemos la siguiente pregunta que empieza con ¿acaso? Allí recuerda que después del punto del cierre del signo de interrogación te está indicando que
la palabra que sigue, así sea el inicio de otra pregunta, tiene que estar también en altas. Luego, la palabra comandante tiene que estar en minúsculas porque recuerda que los cargos van en bajas también. Comandante general en bajas. Y policía, ¿por qué ven altas? Porque hace alusión a una entidad. Entonces, allí tiene que estar en altas la palabra policía. Por eso es que la respuesta es la B, beso. Miss, una consulta. En general no lleva mayúscula, ¿verdad? De ¿Cómo? comandante general. En la palabra general. No, ¿no? Es que todo eso es el cargo. El cargo de esta persona es comandante general. Ah, ya. Ok, Miss. Ujú, exacto. Miss, en la pregunta de abajo, donde era el siglo de luces, ¿por qué no sería la En la pregunta 6, ¿qué A ver, un pregunta? momento. La 11 creo que es el siglo de las luces. Sí, Miss. Esta, la pregunta 11. Sí, Miss. Ah, ya, ahí es la preposición del apellido que empieza con preposición del castillo. Del castillo lleva, entonces, Miss. Ujú, Ya, Miss. Muchas gracias, Miss. ok. Brixney. En los signos, ¿en qué casos llevan mayúsculas? ¿Te refieres a los signos de interrogación? No, los del zodiaco. Brixney, ¿cuál es tu pregunta? Con respecto a los signos del zodiaco y eso. ¿A los signos qué? Los signos del zodiaco. Ah, ya, ok. Te voy a explicar con la presentación mejor, ¿ya? Un ratito. Mira, ¿puedes ver la lámina? Sí, profesor. Ya. Cuando hablamos de signos del zodíaco, estos solamente van en mayúsculas cuando se habla de los símbolos como tal, ¿no? Por ejemplo, el signo Aries es el mejor. Ahí la palabra Aries tiene que estar en altas porque nos estamos refiriendo al signo como tal. Pero si, por ejemplo, tú vas a indicar a una persona nacida bajo ese signo, ahí tiene que estar en bajas porque ya el signo simplemente está siendo como un adjetivo, nada más, ¿no? Él es de Aries o él es Aries. Ahí Aries sí tiene que estar en minúsculas y no en mayúsculas. ¿Correcto? Incluso los mismos símbolos que con los que se asocian los signos también tienen que estar en mayúscula. ¿Por qué? Porque hacen alusión al signo como tal. ¿Ves? Por eso la balanza hace alusión al signo, por lo tanto tiene que estar en mayúscula, ¿no? Carnero hace alusión al signo, tiene que estar en mayúscula. ¿Listo, Brixney? Lo que representa sí siempre en mayúscula, ¿no? ¿Perdón? La palabra dice, la balanza siempre va a llevar mayúscula así yo hable como su signo como adjetivo. Sí se presenta como reemplazo del signo. Pero si yo digo la balanza se rompió, ahí no, pues porque ahí está haciendo alusión a un nombre común. ¿Ok? No, y si yo diría, él es Sagitario que tiene el símbolo de la balanza, iría con mayúscula, ¿no?
Si tú me dices él es Sagitario, Sagitario Ujú. debe ir en minúsculas. No, sí, pero si le sigo la oración y le pongo que lleva el símbolo de la balanza. Él es Sagitario que lleva el símbolo de la balanza. Ajá, por así decirlo, sería con mayúscula balanza, ¿no? Que lleva el símbolo de la balanza. Ah, por el signo, claro. No, ¿No? no, porque estás indicando al objeto como tal, pero si tú dices, por ejemplo, Aries, el carnero, es el mejor Ujú. signo del zodiaco, ahí sí, porque el carnero está haciendo alusión a Aries. Ok. Cuando es adjetivo, entonces, no. Claro, cuando no tenga en el contexto el nombre propio, tiene Ujú. que ir en minúsculas, ¿no? Ok, profesora, gracias. Ya de nada. Valerie, Milady, Mía, buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta? Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás, Milady? Quería preguntar si ya hicieron la 3. La pregunta 3. A Sí. ver, vamos a ir a la pregunta 3. Bien, te comparto cuál o a qué equivalen. Ay, esto no es. Un ratito. Un ratito. Ahora sí. Bien, si te referías a la 3 para saber exactamente a qué palabra estaba haciendo alusión esta representación fonológica, eso es lo correcto. ¿Ok? En la A tenemos la representación fonológica de la palabra exorbitante, en la B de la palabra ovovíparo, en la C de la palabra antihigiénico, en la D de la palabra abrevadero y en la E la palabra sorbete. ¿Eso querías ver? Sí, Miss, gracias. Ya, de nada. Miss, donde dice exorbitante, yo lo había puesto Sí, con H. Pero, ¿por qué no iría con H? Exorbitante. es correcto, exorbitante. Ah, ahí dice respuesta A sin H. Bueno, así lo leo, mira. Respuesta A. Claro, está correcto, exorbitante. La X suena como KS, exorbitante. Ah, ya, ok. ¿Alguna pregunta, Xiomara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mía.
Bien, chicos, cualquier cosita estoy acá, me pueden escribir o también pueden activar su audio. ¿Cómo estás, Mía? ¿Qué tal? La pregunta 2, ya, ok. ¿Puedes ver la pregunta 2? ¿Se puede visualizar? Ya. Acá en la pregunta 2 te dicen en español el fonema vibrante múltiple, ¿no? Puede aparecer gráficamente representado de dos formas, ¿no? Con el grafema R o con el dígrafo doble R. En consecuencia, ¿en qué enunciados este fonema está correctamente representado? Te estoy diciendo, ¿no? Entonces, tenemos allí 5 enunciados. En un enunciado dice vicerrectora. Una vicerrectora debe ser honrada. Luego, en la 2 dice su comportamiento fue surrealista. En la 3 dice identifican 11 ecorregiones en Perú. En la 4 dicen aquel congresista es un hazmerreír. Y en la 5 dice debe subrayar las palabras clave. Acá básicamente lo que se ha hecho es escribir algunos enunciados de manera equivocada. Algunas palabras que tienen este fonema vibrante múltiple han sido escritos de manera incorrecta. Por eso es que te dicen en qué enunciados este fonema está incorrectamente representado. Entonces, exactamente en qué palabras se ha escrito de manera incorrecta en la palabra vicerrectora. Porque recuerda que el dígrafo doble R, que vendría a ser el fonema vibrante R, debe ir, ¿sí?, cuando está entre vocales, ¿no? Entonces ahí tenemos vicerrectora. Ese dígrafo o ese fonema entre vocales debe escribirse con doble R. En el caso de honrada, por ejemplo, ahí debe escribirse solamente con una R, no con doble R, porque no cumple esta regla que está entre vocales, está entre una consonante N y una vocal A. Entonces ahí debe ser solamente con una R. En el caso de correcciones también tenemos que ese sonido, esa vibrante múltiple, está entre dos vocales. Por lo tanto, es la regla que me dice que debo escribirla con doble R. Y en el caso de reír igual, ¿no? Dos vocales, la E y la E. Entonces, esa vibrante múltiple debe escribirse en ese caso con doble R. Por eso es que la respuesta es la B. ¿Se entendió, Mía? Mía. Bien, espero que se haya entendido. Ya, de nada. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Alguna consulta? No por el momento, profesora, pero, o sea, sí tengo preguntas, pero en realidad el día de ayer tuve clase de lenguaje, pero falté, entonces no estoy muy al pendiente del tema. No sé si me podría dar, aunque sea este, una breve información del tema. Ya. Lo que pasa es que, Xiomara, este bloque es para consultas, no es para hacer una clase completa. Entonces, básicamente lo que se ha tocado es reglas del uso de mayúsculas y minúsculas. Yo te recomiendo que tengas en cuenta esas reglas finales que se han escrito al final de la separata. Tenemos un cuadrito
con algunas de las reglas de cuándo debes utilizar las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Ahora, la primera parte de la clase se orientó un poco para volver a tocar puntos relacionados a la fonología, ¿no? Se ha reforzado la relación de fonema y grafema, como es la representación fonológica de algunos grafemas en ciertas palabras. Y ya luego se entró de lleno a lo que son las reglas, básicamente para usar de manera adecuada las mayúsculas y las minúsculas en diferentes casos, ¿no? Entonces, eso tienes que tenerlo muy en cuenta o estudiarlo bastante, porque lo más probable es que te venga en el examen, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a venir? Para corregir textos, ¿no? Si están bien escritos, si se ha usado la norma de manera adecuada, si cumple con el dialecto estándar. Entonces, también tienes que familiarizarte con la forma de cómo se preguntan este tipo de temas. ¿Ok? Entonces, muchas veces cambiamos la manera de redactar, pero finalmente la pregunta es la misma. Entonces, básicamente, te pido que estudies todo lo que es el uso de letras mayúsculas y minúsculas en diferentes casos. ¿Ok? Ya, mis gracias. De nada. Ok, Brisney, la pregunta 10. A ver, la pregunta 10. Xiomara, mire, ya que estás acá, aprovecha más bien en ir mirando las consultas o escuchando las consultas de tus compañeros para que así te vayas familiarizando un poco más, ¿ok? Bien, acá tenemos la pregunta 10, Brixney. Dice, el empleo correcto de mayúsculas y minúsculas está prescrito por las reglas vigentes de la ortografía de la lengua española. En consecuencia, ¿qué opción presenta uso adecuado de estas letras? Bien, entonces hay que corregir cuál se ha escrito de manera correcta, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la alternativa que ha cumplido esta normativa? Es la alternativa C, ¿no? Que dice los mosquitos Aedes aegypti son los transmisores del virus del dengue. Entonces, recordar que los nombres científicos, ¿sí? Se escriben en latín cuando son locuciones, ¿sí? Se escriben en latín, ¿sí? Solamente la primera palabra va en mayúscula, ¿ok? Nombres científicos en latín, cuando es una locución, solamente la primera palabra va en mayúscula. Por eso es que la palabra Edes está en mayúscula y la otra ya no, ¿ok? Y además tener en cuenta que como es un extranjerismo, debe estar en cursiva, ¿correcto? Sí, profesora. Ya, hija. Pero disculpe, yo le decía en alternativa ¿cuál es lo que le falta o qué mayúscula le falta? ¿Dónde, hija? En la alternativa Ah, ya. En la alternativa E, yo estoy mirando que no se ha consignado la mayúscula en el Villa El Salvador. Todo eso es nombre propio, ¿no? Debería estar en altas también ahí. Cuando es así, nombres de distritos también, todas las palabras llevan en mayúscula. Sí, claro. Por ejemplo, el Agustino. Uno no puede decir, Ajá. uno no puede dejar de escribir, por ejemplo, el artículo él, ¿no? Porque es parte del nombre propio también. Y cuando digo cercado de Lima, D también lleva mayúscula. No, en ese caso no. En ese caso, siempre esa preposición se ha consignado en minúscula.
cuando es de, entonces no lleva. Usualmente no, usualmente estas preposiciones no suelen escribirse en mayúscula, pero en algunos artículos de algunos nombres propios de lugares sí deben escribirse con mayúscula. Ahí también entra o ingresa un poco que conozcamos, ¿no? Qué denominaciones sí contemplan eso y qué denominaciones no. Entonces, por eso sí es importante familiarizarse con los ejercicios que proponen para que tengamos esa variedad de opciones o conocimientos al momento de indicar, ¿no? Qué palabra debe ir en mayúscula. Ok, profesora, gracias. Ya, de nada. Miss, ahí creo que ya te respondí, Mía, la pregunta, ¿no? Sí, profesora, eso no me había quedado claro. Entonces, con la preposición de sería usualmente en minúscula, ¿verdad? Como en San Juan del Lurigancho. Por eso me quedé con Sí. la duda. Ah, ok. Ya, Ujú. profesora, gracias. Ok. Mis buenas tardes, disculpe. Con respecto a la pregunta 11, ¿por qué la alternativa es la E? No, ilustración no debería ir en minúscula. A ver, hija mía, ¿estás viendo el PPT o estás viendo la separata? La separata. Ah, ya. A ver, ¿tu duda es en la 11? Sí, Pero ilustración está en mayúscula. sí, pero ¿por qué no podría ir en minúscula? Porque, o sea, solamente sí, yo tengo bien entendido que los movimientos que deben ir en mayúsculas son Renacimiento, Romanticismo, Neoclasicismo y Barroco. ¿Y por qué ilustración no en mayúscula? Porque es la denominación de un tiempo. Entonces, el siglo de las luces corresponde también a la denominación de un periodo importante de la historia, un periodo trascendental en la historia, que no solamente se resume en un movimiento, ¿no? Sino que también puede ser alusión de un movimiento filosófico o cultural. No necesariamente cuando estamos hablando de movimiento, no solamente nos referimos al romanticismo, al renacimiento, al neoclasicismo. También, ¿no? Hay movimientos culturales que se someten a este requisito y uno de ellos es el siglo de las luces. Ya, mis gracias. Ok. Mis otra duda, disculpe, ¿me puede explicar lo que es una lengua tonal? ¿Una qué? Una lengua tonal. Lengua otonal. No, lengua tonal, lengua tonal. Bueno, cuando hablamos de tonos, obviamente estamos hablando del acento, ¿no? A ver, un ratito, déjame darte ejemplos para que lo entiendas mejor.
he mandado una pregunta al chat que encontré ese término y no sé si me podría ayudar, por favor. Ya. ¿Quién me preguntó lo de la lengua tonal? ¿Mendoza Eh, Castañeda? sí, sí. Ah, ya, ok, Mendoza. Ya, mira, cuando hablamos de lengua tonal es básicamente aquella palabra o aquel texto de un determinado idioma o una lengua que justamente su tono o los tonos que se empleen va a hacer que cambie el significado. Básicamente eso, ¿no? Entonces, no todas las lenguas poseen esas características. Hay algunas que tienen estas características, pero ese es el enfoque, ¿no? El tono, la variación del tono va a hacer que el significado también cambie. A ver acá, el acento y el tono son rasgos prosódicos importantes en las lenguas, pero no son nociones intercambiables. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones concernientes al acento o al tono. Bien, entonces acá dice, gracias a la función contrastiva que cumple el acento, se puede distinguir entre sílabas llamadas átonas y sílabas tónicas. Claro, porque en una palabra va a haber siempre una sílaba tónica porque tiene el acento, tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? Y el resto va a ser llamadas sílabas átonas. Por eso es que esta proposición sería verdadera. Luego dice, dado que en el castellano hay una diferencia sustancial entre una afirmación y una pregunta, el castellano se define como lengua tonal. Es lo que, a ver, justo acabamos de hablar, ¿no? La lengua tonal es cuando el tono, la melodía cambia y marca básicamente un significado diferente, ¿no? En el caso del castellano hemos visto que es el acento, la diferente posición del acento en una palabra o en una palabra que se escribe igual, la que va a determinar un significado diferente. Por eso es que acá sería falso. Pero hay lenguas que sí tienen esa característica. Por ejemplo, hay las lenguas otomanas, el chino mandarín también, por ejemplo, entre otras, ¿no? Luego, en la tercera dice, una lengua tonal se define básicamente porque a nivel de sílaba, el tono puede diferenciar el significado de dos palabras. Ya, y está bien, verdadero. Y en la cuarta, en las lenguas, el tono se define esencialmente por la mayor energía en la fuerza de voz, lo que determina la prominencia de la sílaba. No, eso es lo que define el acento, no el tono. Ahí sería falso. Prácticamente te estaban dando información, ¿no? De la lengua tonal en la proposición 3. Andrea. Sí, mil gracias. Ok. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Alguna consulta? No, a mí todavía. Ya, ok. Profesora, yo le dejé una consulta en el chat. Ah, ya. A ver. Ok, mejor te comparto la presentación para que tengas ejemplos, ¿ya? Ya. Brisney, ¿puedes ver el PPT? Sí, profesora. Mira, cuando hemos visto la clase de fonología, nos ha quedado claro o se ha explicado que cada uno de los grafemas o letras, como quieras llamarlo, va a tener un determinado sonido, que vendría a ser el fonema. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se dice que un fonema es poligráfico? Que es tu pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué se dice que ese sonido, ese fonema, es poligráfico? Porque es un sonido
que va a ser equivalente a varias letras, a varios grafemas. Entonces, como tú puedes ver ahí en la imagen, date cuenta, por ejemplo, que el sonido B va a ser tanto para la letra B, para la letra V y para la letra W, ¿no? Entonces, te ponen además ejemplos, bien, Voss y Wagner, ¿no? No es Wagner, es Wagner. Entonces, ese sonido, ese fonema, es poligráfico porque equivale o es a varios grafemas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, pasa con todos los que puedes ver ahí, pero me voy a enfocar en algunos. Por ejemplo, el sonido K, 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 ¿no? Ese sonido corresponde tanto a la letra C, a la letra Q y a la letra K. Pero la letra C en algunos casos, no por ejemplo, la letra C en la palabra cena, no, ahí no corresponde. Pero sí corresponde, por ejemplo, la letra C en la palabra col, en la palabra casa, ¿sí? Y también a la Q, ahí tenemos un ejemplo, la palabra queso. Y también a la K, ahí te han colocado también otro ejemplo, cuál. Por eso es que se dice, sí, poligráfico a un fonema. Así como también se puede decir que un grafema es polífono. ¿Por qué? Porque tiene polifonía, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de repente ese grafema va a tener dos sonidos diferentes dependiendo de dónde se encuentra o en qué palabra se encuentra. Por ejemplo, el grafema G o la letra G va a tener dos sonidos, ¿no? En la palabra gorra, gorra, tiene un determinado sonido, pero en la palabra gentil tiene otro sonido completamente diferente. Gentil. Por eso es que la representación también va a cambiar, la representación fonológica. ¿Ok, Brixney? Sí, profesora, muchas gracias. De nada. Profesora, una consulta en la pregunta 9. En la pregunta 9. Sí, ¿cuál es tu consulta, Mía? Lo que pasa es que en la 9 me dice, déjame que te cuente limeño. Así empieza el vals de Chabuca Granda. Como es una cita, ¿no debería ir entre comillas? ¿O cómo ¿Una sería en ese cita? caso? No como una cita, pero creo que está diciendo lo que dice Chabuca Granda en su canción. No sé si ahí tiene que ir entre comillas necesariamente. Es que no tiene, esa pregunta no tiene ese contexto. La voy a compartir, un ratito. Ya, ¿puedes ver la pregunta? Sí, profesor. Acá el contexto no es de cita textual, porque cuando nosotros hablamos de una cita textual, estamos haciendo alusión de algo que dice alguien, ¿no? Por ejemplo, Chabuca Granda dijo, dos puntos, abro comillas, ¿no? Ahí sí estamos en un contexto de cita textual, pero acá simplemente te están indicando, ¿no? A ver, aquí la pregunta es dada que la puntuación condiciona el uso de letras iniciales, mayúsculas y minúsculas, elige el enunciado que presenta correcta escritura. Simplemente ahí lo que se está viendo más bien si se ha utilizado bien los tres puntos suspensivos. Entonces, dice, ¿no? Déjame que te cuente, el limeño. Hacen una pausa y como el texto que empieza después de limeño no tiene una relación directa, por eso es que debe empezar en altas y no en minúscula. Si de repente hubiesen colocado, ¿no? Déjame que te cuente limeño y luego déjame que te diga. Ahí ese déjame puede ser que sí empezaba en bajas porque es como que seguía la canción, ¿no? Pero no es contexto de cita textual, por si acaso.
¿Ok? Sí, profesora, gracias. No lo había entendido bien. Gracias. Ya, de nada. Profesora, ¿me puede ayudar en la número 1, por favor? Hola, Xiomara. Un momento. Vamos a la 1. Ya, a ver, acá en la 1 hay que determinar el valor de la verdad y la falsedad. Dice, con relación a la lengua española y su representación escrita, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Luego señala la alternativa correcta. Acá básicamente hay que saber teoría, ¿no? Bueno, realmente para todo tienes que saber la teoría porque si no tampoco hacemos bien los ejercicios explicativos, ¿no? Entonces en la proposición 1 dice, el abecedario está conformado por 27 grafemas, por 27 letras, verdadero, ¿no? Está conformado por 27 letras. Antes era 29, ¿no? Ahora son 27. Y ahí te colocan en la solución, si no sé si la puedes ver, ahí te colocan todos los grafemas que conforman, ¿no? El abecedario. Luego dice, la función de los grafemas es representar los fonos. Falso, porque el grafema está representando la letra como tal, ¿no? No está representando los fonos. Luego dice, el fonema, ¿sí? Ahí te ponen el fonema. Es poligráfico en la frase jefe ingenuo. Bien, entonces ahí te están colocando por qué este fonema, que es el fricativo, te están diciendo por qué es poligráfico. Porque el mismo fonema, o sea, es el mismo sonido, ¿sí? Este fonema que lo representan como una X y que se llama fricativo, ¿ok? Ese mismo sonido se encuentra tanto en la palabra jefe como en la palabra ingenuo. Exactamente en qué grafemas, en el grafema J cuando dice jefe y en el grafema G de la palabra ingenuo. Ingenuo suena también como fricativo, ¿no es cierto? Por eso es que en este caso la preposición 3 también es verdadera. Ese fonema es poligráfico porque equivale a 2 grafemas, a 2 letras. Luego, en la proposición 4, te están diciendo las letras R y G son polifónicas en raro gigante. Bien, entonces allí la proposición 4 también es verdadera. Porque tanto la palabra raro, sí, raro, va a tener 2 sonidos, ¿no? Raro. Y en el caso de la letra G, ¿sí? Vamos a tener también que van a estar representados por 2 o más fonemas, ¿no es cierto? La G, por ejemplo, de la sílaba gigante, gigante, se representa con la X que indica que es un fonema fricativo, pero ya en la sílaba gan, ya no es exactamente un fricativo, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos la misma letra con diferentes sonidos. ¿Ok? A eso se llama que es polifónico. Y en la proposición 5 que dice la relación entre fonemas y grafemas es simétrica, es falso, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que no necesariamente hay un sonido para un grafema, que puede ser el mismo sonido para diferentes grafemas. Por eso es que la alternativa es casa. ¿Ok? Ya, profesora, o sea, lo que entendí es que poligráfico se refiere a un fonema, pero diferente grafema. Y polifónico es un fonema, pero mismo grafema.
Mejor te voy a compartir los ejemplos para que lo tengas claro, ¿ya? Para que veas la diferencia entre un polifónico. Hace un ratito lo expliqué. ¿Puedes ver la pantalla? Sí. Ya. Si tú observas los ejemplos, mira los ejemplos, vamos a ver acá. Ese ejemplo. Este fonema que suena bu, 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 corresponde a estas letras, a la B, a la V y a la W. Ejemplo, en la palabra, mira, bien, bien, en la palabra voz y en la palabra Wagner. Son tres letras o tres grafemas diferentes que tienen el mismo sonido. Por lo tanto, ese fonema es poligráfico porque es un sonido para diferentes grafemas. ¿Entendiste? Sí, profesor, ya entendí. Y, por ejemplo, en el caso de la G, que es justamente la pregunta que estaba en la separata, esta letra se le considera polifónica. ¿Por qué? Porque es una letra que puede tener más de un sonido. Mira, en la palabra gorra suena de una manera y en la palabra gentil suena de otra manera. Por eso es que la letra G es polifónica. ¿Ok? Bien, espero que se haya entendido. Chadia, buenas noches. Profesora, Hola, ¿qué tal? profesora, una duda, disculpe. Brixey, te escucho, ¿qué pasó? Cuando hablo de ciudades, como por ejemplo, que dice el ejemplo acá, la ciudad incontrastable, o ¿Cómo? otro nombre, cuando hablo de apelativo, de ciudades como la ciudad incontrastable o la ciudad de la eterna primavera, la no lleva mayúscula, ¿no? O depende Hija, ¿se te de cómo lo escucha? digan. Se- Te escucho algo de ciudad. A ver, explícame nuevamente despacio. Cuando me refiero a, por ejemplo, ciudad incontrastable o ciudad de la eterna primavera, la no llevaría mayúscula, ¿no? No, solamente la denominación. De Las palabras cualquiera que significativas de la denominación. ujú. Ah, ok. Gracias. Susan, ¿qué tal? Profesora, en la pregunta 10, en virus del dengue no debería ir en mayúscula dengue, de casualidad. No, cuando son enfermedades solamente lleva mayúscula la palabra que lleva el nombre propio del científico o el investigador que las patentó. Ok, mil gracias. Ya, ok, Susan, ya. A ver, vamos a leer tu pregunta un ratito. Déjame revisarla.
Susan, ¿me escuchas? Ya, atenta. A ver, en la pregunta que me has enviado dice, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales que funcionan a nivel de palabra y oración. Según ello, marque la alternativa que distingue las funciones de ambos fonemas. Entonces tú tienes que verificar en cuál de las 5 alternativas se ve esta función distintiva a nivel de acento. Recuerda, acento, la mayor fuerza de voz en una determinada sílaba de una palabra que cambia de posición, puede cambiar de significado. Y a nivel de tono, que vendría a ser la inflexión tonal para distinguir de repente un enunciado de una pregunta, ¿no? En la alternativa A dice, ¿cuándo explicó su plan de clase? Entonces, allí no se evidencia, ¿sí?, esta función distintiva a nivel de acento ni de tono. Quiere decir que yo no puedo cambiar el tono desde el momento que hay un pronombre interrogativo y tampoco hay ninguna palabra, ¿sí?, que determine el acento. Bueno, básico, o en el caso de explicó puede ser, puedo decir, ¿cuándo explicó? No, tampoco. ¿Cuándo explicó su plan de clase? Pero yo no puedo decir, ¿cuándo explicó su plan de clase? Puede ser allí a nivel de acento, pero a nivel de tono no. A nivel de tono es único. Es una pregunta. Entonces esa queda descartada. ¿Ya? No se cumplen los dos fonemas suprasegmentales. En el caso de la B, sí puedo cambiar el tono, ¿no? Puedo decir, hablaron sobre el proyecto de tesis a nivel de enunciado, o puedo decir, hablaron sobre el proyecto de tesis, lo puedo cambiar a pregunta, pero solamente a nivel de tono. No hay ninguna palabra que me indique esta distinción a nivel de acento. Descartada tampoco, también porque me están indicando que la alternativa tiene que cumplir los dos requisitos. En la C también a nivel de tono, ¿no? Enunciado, como está ahí, obtuvo una beca en el extranjero, o puedo hacerlo como pregunta, ¿sí? Obtuvo una beca en el extranjero, pero tampoco a nivel de acento se cumple. En el caso de la D, sí yo visualizo que se ve a nivel de tono y a nivel de acento, porque yo puedo decir lo que está ahí, ¿no? Enunciado. Informo sobre las consultas jurídicas. Puedo cambiarlo al pasado colocándole la tilde a informó, ¿no? Informó sobre las consultas jurídicas. Ya ahí se ve a nivel de acento. Y a nivel de tono también puedo hacer lo mismo, digo, ¿no? Informo sobre las consultas jurídicas y también puedo decir, informó sobre las consultas jurídicas. Entonces, en la D sí se cumple tanto a nivel de acento como de tono. Y en el caso de la E, solamente de tono, ¿no? Dijo que fue testigo del accidente o dijo que fue testigo del accidente. Entonces, en la única alternativa en donde se puede ver esa función distintiva a nivel de acento y de tono es en la D. ¿Ok, Susan? Ya, listo. De nada.
Julio, buenas noches. Ok, voy a compartir la pantalla. Julio César, ¿puedes ver la separata compartida? Ya, perfecto. Bien, acá te preguntan, según la ortografía de la lengua española, la función primordial de la mayúscula es diferenciar el nombre propio del nombre común. En tal sentido, determine en qué enunciado se hace uso adecuado de estas letras. Entonces se colocan allí 5 proposiciones. El Gran Nevado Huascarán se encuentra en la cordillera de los Andes. 2. Paseaba con 2 mascotas, un San Bernardo y un perro de Terranova. En la 3, la dermatología, rama de la medicina, estudia las afecciones de la piel. En la 4, la franja de Gaza está entre Israel y Egipto frente al mar Mediterráneo. Y la 5, los hermanos salieron del lago Titicaca para fundar el imperio incaico. Acá la alternativa o las proposiciones o los enunciados que cumplen con esta función de haber escrito de manera correcta la mayúscula y la minúscula está en la alternativa C, la proposición 2 y la proposición 4, ¿ya? Seguramente tu duda es, me imagino que en la palabra San Bernardo, no sé si esa es tu duda, pero es correcto como figura allí. Y luego recordar que, si bien es cierto, las razas van en minúscula, si esta raza está haciendo alusión al lugar de procedencia, el lugar de procedencia siempre tiene que ser en mayúscula. ¿Ok? Y luego, en la proposición 4, ¿sí? Franja de Gaza, ¿sí? Israel, Egipto y Mediterráneo también van en mayúsculas porque equivale a nombres propios. ¿Correcto? El resto tiene ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, en la 1, el nevado debe ir en bajas. Luego, en la 3, dermatología en bajas. Y luego, en la 5, lago también debe ir en bajas. Incaico también debe ir en bajas. ¿Listo, Julio?
Ok, Julio, voy a compartir pantalla. Julio, ¿puedes ver la presentación que estoy compartiendo? Ya. A ver, en esta lámina te estoy presentando dos ejemplos para que puedas ver de qué manera tú puedes ver la diferencia del tono. Para empezar, el tono es un fonema suprasegmental, ya que este también va a cumplir una función distintiva. Va a lograr que se puedan distinguir, en este caso, dos oraciones. Entonces, en el caso A dice, realizó la demanda de alimentos. Pero en el caso B ya no suena así, suena, realizó la demanda de alimentos, el tono ha cambiado. Y ese tono puede hacer que yo diga, el caso A es simplemente un enunciado y el caso B es una pregunta. Entonces, es ahí la importancia del tono para poder distinguir dos enunciados y marcar la diferencia. En el caso del acento, nos estamos refiriendo ya a un rasgo prosódico determinado, ¿no? En una palabra, una sílaba siempre va a tener una determinada fuerza de voz. Y el cambio de posición de la fuerza de voz va a hacer que esa palabra sea diferente. Por eso no es igual decir capítulo a decir capítulo o a decir capítulo. Entonces, la mayor fuerza de voz o el acento cambiado de lugar ha hecho esta función distintiva. Entonces, cuando te tomen a ti preguntas en donde tú tengas que determinar si cumple cierta función distintiva, tú tienes que fijarte si hay función distintiva a nivel de tono o si hay función distintiva a nivel de palabra. ¿Ok? Por ejemplo, acá en esta pregunta que dice, elija la alternativa que presenta tono con función distintiva. Tono, dice, ¿no? Resuelve las palabras de tu separata ahora, la A. ¿Cuál es el impacto de la contaminación, Liz? Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí. Dime cuáles son los desafíos que enfrentas. Qué alegría verte triunfar, estimado amigo. Entonces, acá una de las alternativas o la alternativa que presenta función distintiva a nivel de tono sería la C, porque yo puedo cambiar el tono y decir, Elvis y Noé están contentos de estudiar aquí y ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de tono. Otra pregunta que te pueden hacer es si la opción cumple función distintiva a nivel de acento y tono. Entonces, no solamente tienes que fijarte en ese cambio de la voz, sino también tendrás que fijarte si por ahí alguna de las palabras yo le cambio la mayor fuerza de voz a otra sílaba y también cambia el significado. Entonces, por ejemplo, cuando dice, qué bella es la historia de ese niño, acá no hay función distintiva a nivel de
de acento, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo le cambio de tono, ¿qué bella la historia de ese niño? Tampoco, ¿no? Tampoco habría de tono. Luego en la B dice, dime si ya vendiste los polos de rayas. A nivel de tono sí puede cambiar también, ¿no? Dime si ya vendiste los polos de rayas. A ver, no, tampoco, ¿no? No lo puedo cambiar a pregunta. Si fuera, ya vendiste los polos de rayas, ahí sí cambiaba de tono, pero en este caso no, enunciado. Luego, en Elías pidió que le den más vacaciones. A ver, acá a nivel de tono, Elías pidió que le den más vacaciones. Sí puedo cambiarlo a nivel de tono, por ejemplo, pero a nivel de acento no me permite ninguna palabra cambiar, ¿no? Luego acá, trajo chocolates para sus hermanas. Lo puedo cambiar a enunciado, ¿no? Trajo chocolates para sus hermanas, lo puedo cambiar a enunciado. Trajo chocolates para sus hermanas, pero solamente a nivel de tono. La E. Acá en la E sí veo a nivel de tono y acento. Puedo decir, diagnosticó a una enfermedad celíaca, o puedo decir, diagnostico una enfermedad celíaca. O puedo decir, diagnostico una enfermedad celíaca. Entonces, esa E puede cambiar de significado, tanto a nivel de tono, convirtiendo la pregunta, y tanto a nivel de acento, convirtiendo la palabra diagnóstico a presente. ¿Se entendió, Julio? Bueno, espero que se haya entendido. Listo. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, ya. Mira, acá este ejemplo. ¿Puedes ver en los ejemplos de inflexión tonal que estoy mostrando? Ya, perfecto. Entonces, que te quede claro que cuando hablamos de inflexión tonal es el cambio de la melodía de la voz. Entonces, dependiendo de los enunciados que nosotros emitamos, la melodía de la voz va a cambiar. Vamos a poder distinguir si es una pregunta o simplemente si es un enunciado. Si es una oración exclamativa o es imperativa, ¿no? O incluso si también está interrumpida, o sea que no ha sido completada. Cuando hablamos de inflexión tonal ascendente, quiere decir que el tono final de esa oración va hacia arriba. Y ese tono final ascendente usualmente se dan en las oraciones interrogativas directas, totales o absolutas. Ahora, ¿cómo reconozco yo una oración interrogativa directa, total o absoluta? No solamente lo vas a reconocer porque el tono de voz es ascendente al final. Mira, la sílaba es la unidad mínima de articulación, sino que también la puedes reconocer porque este tipo de preguntas suelen tener como respuesta sí o no. La sílaba es la unidad mínima de articulación, sí. No vas a decir la sílaba, no, o sea, ¿es sí o es no? Y también este tipo de preguntas no tienen pronombres interrogativos. Por ejemplo, pronombres interrogativos como cuánto, por qué, cómo, dónde, etc. Entonces, esas son las maneras de identificar una oración interrogativa directa, total o absoluta. El resto
de oraciones como las enunciativas, las exclamativas, las interrogativas pronominales o parciales o las imperativas tienen la inflexión tonal final al descendente hacia abajo. Una enunciativa, ¿no? La sílaba es la unidad mínima de articulación. Una exclamativa, ¿qué talento tiene esa cantante? También la exclamativa puede ser indirecta. ¿Cuándo es indirecta? Cuando no lleva signos de exclamación y cuando el pronombre interrogativo está incrustado en la oración, no inicia como en este caso. Ahora, la oración interrogativa pronominal o parcial tiene también el tono descendente, ¿no? A diferencia que la oración interrogativa directa total, que es hacia arriba. Acá está. ¿Cuándo debo tildar una palabra monosilábica? Entonces, una oración interrogativa pronominal, para que la diferencia es de la total, la respuesta no es ni sí ni no, ¿no? ¿Cuándo debo tildar una palabra monosilábica? Cuando requiera tilde, diacrítica, etc. Acá tú no vas a decir no, sí. Acá la respuesta es variada. Respuesta variada. Y también este tipo de preguntas tienen pronombres interrogativos. ¿Ves? Lo que no tiene una oración interrogativa total, directa total. Este tipo de oraciones interrogativas pronominales también pueden ser indirectas, cuando no tienen signos de apertura ni de cierre, y el pronombre interrogativo suele estar incrustado en la oración. Dime cuándo debo utilizar una palabra monosilábica. Es lo mismo, pero redactado de diferente manera. Las oraciones imperativas también, ¿no? Verifique que todas las palabras de este texto estén tildadas, está dando una indicación. Y en el caso de la inflexión tonal horizontal, es cuando no se halla la inflexión final del enunciado. ¿Por qué? Porque ese enunciado está incompleto o ha sido interrumpido, ¿no? Una palabra monosilábica se debe, ¿ves? No hay cierre de oración, por eso no se sabe si es ascendente o descendente, por lo tanto es horizontal. Eso es lo que tienes que tener en cuenta para diferenciar la inflexión tonal de los diferentes enunciados, Julio. Ok, de nada. Recuerda y ten en cuenta siempre, ¿no? La diferencia entre la oración interrogativa directa total con la interrogativa pronominal. La inflexión es diferente, así sean preguntas. Hay que darse cuenta cuándo es total y cuándo es parcial, ¿ya? Ya, claro que sí, por supuesto. Lo vas a hacer bien. Muy bien, buena actitud.